Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El hígado graso no discrimina. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero hablarte de un descubrimiento que hice, que quiero compartir contigo, porque es de utilidad, y es que la condición de hígado graso cada vez es más prevaleciente en la población. Cada vez hay más personas con hígado graso y cada vez tú oyes a más personas que dicen, no, tengo el hígado graso. ¿Okay? El médico me dijo que tengo hígado graso. Pero resulta que ya se ha descubierto que el hígado graso no discrimina. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo. Fíjense, el hígado graso es una condición que se ha convertido en algo bien común. Obviamente tenemos una epidemia de obesidad internacional. Por ejemplo, México está entre los primeros países del mundo. México está en un 70.3% de la población de México tiene sobrepeso u obesidad. No vaya a creer que Puerto Rico está muy lejos. Puerto Rico anda por un 68.8. Puerto Rico, ¿no? Estados Unidos anda por un 69.7. Así que México nos está llevando a todos, pero por un chipitito nada más, ¿verdad? Estamos bien cerquita. La cuestión es que hay una epidemia internacional de obesidad, igual que la de diabetes, porque la diabetes y la obesidad están relacionadas. Pero cuando un cuerpo se pone obeso, ¿no? Pues una de las características que tienen es que en una gran mayoría de esas personas tienen un hígado graso. El hígado, bajo condiciones normales, es un órgano que es de los órganos más grandes del cuerpo después de la piel. Puede pesar de 5 a 7 libras, ¿no? Esos 5 libras serían como 2,25 kilogramos, y 7 libras serían como 3 kilogramos, ¿no? Así que pesa de 2,25 a 3 kilogramos un hígado. Pero cuando un hígado se pone graso, puede llegar a pesar 50% más, 60% más. Y el hígado se llena de grasa, se llena. De hecho, la condición de hígado graso, ¿ok? Técnicamente se llama esteatosis, ¿ok? La palabra esteatosis viene del griego, donde dice esteato, ¿ok? Esteato del griego quiere decir sebo, quiere decir grasa, quiere decir tocino en griego, ¿no? Osis quiere decir acumulación, inflamación, impacto, ¿ok? Así que básicamente es una acumulación de sebo, de grasa, como si fuera tocino, ¿no? Y básicamente eso es lo que le pasa al hígado. Obviamente, el hígado es el órgano principal de desintoxicación del cuerpo. Es lo que desintoxica todo, inclusive las personas que tenemos o que tienen problemas de la tiroides. Yo tengo problemas de la tiroides también, lo he tenido por muchos años, padezco de hipotiroidismo. Pues quiero que sepa que la hormona de la tiroides, que es la hormona T4, pues se convierte a T3, ¿no? Que es la hormona activa, la que nos hace adelgazar. Pero esa conversión principalmente pasa en el hígado. Por lo tanto, cuando la persona tiene el hígado graso, lo tiene medio ataponado con grasa, con sebo, ahora va a tener problemas de hipotiroidismo. Así que es imposible controlar la tiroides si uno sigue muy obeso, ¿no? Yo tengo cientos y cientos de personas que antes usaban medicamentos como Eutiroid, Synthroid y demás, que ya no lo necesitan, porque después que adelgazaron, se restableció la función del hígado y ahora no tienen problemas de tiroides, milagrosamente. Y no es nada milagroso, es que la conversión de la hormona de la tiroides T4 a T3 se pasa principalmente en el hígado. Si el hígado está graso, no puede hacer esa conversión, por lo tanto no tiene la hormona activa que le ayuda a adelgazar. Pero, ¿qué pasa? La esteatosis o el hígado graso, que es la misma cosa, lo que se ha descubierto que es interesante es que siempre se considera que el hígado graso es una condición de los obesos. Los estudios que se han hecho, que principalmente se hicieron en Japón, en Corea, en Hong Kong, que es parte de China, demostraron que el 69% de las personas con obesidad tienen hígado graso. ¿Cómo se sabe si tienen hígado graso o no de verdad? Pues eso se hace un examen con sonografía. La sonografía es una tecnología no invasiva que a través de sonido, de ondas sonoras, capta la masa, ¿verdad? Y la puede medir, ¿no? 69% de las personas con obesidad tienen hígado graso. Obviamente ya aquí va a tener problemas con la tiroides, problemas de desintoxicación, acumulación de líquidos, problemas de alta presión, otros tipos de problemas que el hígado afecta a todo eso, ¿okay? Ahora, ¿qué pasa? Lo interesantemente descubrieron, dependiendo del país, que del 13 al 19%
de los flacos. Oye eso, flaco condenado. Jorge, que estás ahí, saluda a Jorge, el flaco condenado va a saludar, ¿ok? Porque estos flacos se las echan de que ellos no tienen ningún hígado graso y nada más. Pues se descubrió de la población que midieron más de 20.000 personas en estos 3 países, Japón, Corea, Hong Kong, encontrado que del 13 al 19%, dependiendo del país, por ejemplo, el país que más hígado graso tenía entre los flacos, entre los delgados, era Hong Kong, ¿okay? Después venía Corea con un 18%, y después venía Japón con un 13%. Pero está del 13 al 19% de la población eran personas delgadas, o sea que no tenían obesidad y sin embargo tenían hígado graso. Quiere decir que ya tenían problemas con la tiroides, problemas de desintoxicación, problemas de retención de líquido, problemas de tóxicos metidos dentro del cuerpo, porque el hígado es el que saca los tóxicos. Así que básicamente el hígado graso es un problema que no discrimina y por lo tanto le puede pasar tanto al obeso como al delgado. Y esto te lo comento porque la verdad siempre triunfa.